Miren ustedes, la decisión que sorprendió a todos este lunes del Papa Benedicto XVI de renunciar a partir del final de este mes es un tema que tiene mucha lectura, pero que yo le doy dos lecturas fundamentales. Por un lado está lo que significa un Papa, la herencia de Cristo, ellos son los que la están administrando, se quedaron con ese patrimonio, por eso el anillo del Papa que van a destruir cuando él termine su papado, el 28, el anillo del pescador lo van a destruir, porque cada Papa tiene su anillo, esa es la herencia de Pedro directa, Simón Pedro, porque uno de los principales discípulos de Jesús que hizo la iglesia de Cristo era pescador, y por eso le dicen el anillo del pescador. Tiene un hombre en una especie de canoa, y entonces ese anillo del pescador del Papa antes fungía, hacía la vez de sello oficial del Papa, y él hacía una comunicación, mojaba el anillo en tinta y con el anillo la sellaba, y entonces hay toda una simbología de eso. Eso es lo que significa el Vaticano, el poder que tiene, los 1.200 millones de fieles. Y otra cosa es, ¿cuál es el rol de las religiones en la sociedad? En la medida que la sociedad era más atrasada, más rudimentaria, más incipiente, la religión tenía un peso mayor. ¿Por qué? Porque los fenómenos naturales, como ese rayo que cayó en la Basílica de San Pedro, en el mismo día que el Papa renunció, eso que está ahí, que está en discusión, que está en cuestionamiento, pero oficialmente nadie lo ha cuestionado. Entonces el mismo día que se anuncia la renuncia del Papa, cae ese rayo en la Basílica. ¿Qué ustedes creen que representa ese rayo para los 1.200 millones de creyentes católicos? Que eso fue Dios que lo mandó. Si eso es una descarga eléctrica, una coincidencia de la naturaleza. Pero ese tipo de fenómeno es lo que mantiene viva la religión y la fe al día de hoy. Por ejemplo, Dios, cuando ustedes buscan la etimología, el origen de la palabra Dios tiene que ver con la palabra día, con la palabra luz. ¿Por qué? Porque era lo que se anteponía a la noche, a la oscuridad. Entonces, cuando tú te pones a ver el comportamiento de un ser humano en el día, lo permite todo. En el día tú puedes trabajar, tú puedes sembrar la tierra, tú puedes correr, tú puedes jugar, tú ves la luz, tú sabes por dónde anda. ¿Y la noche qué es? Oscuridad, tiniebla, ausencia de peligro, amenaza. Los grandes depredadores de la naturaleza salen a cazar de noche, de día se esconden. Entonces la gente es normal que vea con buenos ojos el día, quiera el día y le tenga miedo a la noche. Bueno, ahí viene el yin y el yang, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Dios es día. Entonces la gente, cuando aclama a Dios, mira para el cielo, porque ahí es que aparecen esos fenómenos naturales, que ellos no se podían explicar porque nadie podía explicar lo que era un rayo, una descarga eléctrica, hace 4.000 años, 5.000 años, 6.000 años, 10.000 años. Entonces, ¿qué le decían? Dios. Porque en el día para ellos estaba bien y la noche estaba mal. Y ellos entendían que la luz venía del cielo. Y ya ahí viene la discusión de que Dios, que si no Dios, yo no sé. Ahora, lo que yo sí sé es que a partir de esa herencia, porque el presidente, el rey, es una reproducción de Dios en la tierra. Dice Gabriel García Márquez que nada se parece más a Dios que un presidente. Claro, porque es una expresión del poder divino. Ese poder divino que nadie se podía explicar y el que podía capitalizarlo se quedaba con el control de los pueblos ignorantes, porque tenía un poder divino, porque era investido, porque por alguna forma se le había dado. Ese poder divino se le había transmitido. Entonces esas alianzas político-religiosas se han mantenido a través del tiempo y todavía se mantienen, Ahora,
la religión juega un papel fundamental en la sociedad, porque la religión transmite ese temor positivo a la gente, de que si tú te portas bien, tú vas para el paraíso, y de que si te portas mal, tú vas para el infierno, y la gente se cohíbe de hacer cosas malas. Entonces, tenemos que preservar unas religiones, tenemos que preservar un clima de religión sano, con autoridad, con respeto. Yo decía ayer que la rata esa que violó a la niña de 11 años y lo embarazó, siendo esposo de la hermana de la niña, esa rata le perdió el miedo a la fe, a la religión, a lo que pueda pasar, a lo que pueda haber en el más allá. ¿Por qué? Bueno, porque la Iglesia Católica el año pasado dijo que había pagado 3.000 millones de dólares en compensación solamente en California, compensaciones civiles por los cientos y cientos de violaciones de niños a cargo de los sacerdotes. ¿Qué diablo yo voy a respetar una iglesia que tenga que pagar 3.000 millones de dólares para librarse de la cárcel? Automáticamente se desacreditan los mensajeros de Dios. Entonces nosotros como sociedad tenemos que exigir una iglesia sana, exigir una iglesia con autoridad moral para trazarle las pautas y los valores a la sociedad. Pero una iglesia desacreditada desde el mismo Vaticano, ¿para qué diablo sirve? Pues yo no le voy a tener miedo a eso. Entonces ese papa sentado en un trono lleno de oro y yo con hambre viéndolo por televisión, el papa con unos zapatos Prada que cuestan 600 euros y yo sin comer, yo digo, no me jode el papa a mí. Entonces esas contradicciones nosotros tenemos que evitarlas, exigiendo una iglesia más comprometida con lo que predica, más consona, con más sintonía entre el discurso y la práctica. Y la otra lectura que yo le doy, poniendo el tema en perspectiva de lo que va a pasar después que renuncie Ratzinger, Benedicto XVI, yo me he puesto a estudiar el enfoque de este papa. Es un teórico, un intelectual católico de los más reputados que tiene la historia de la Iglesia Católica en toda la humanidad, y ustedes ven que el tipo, en vez de ponerse Juan Pablo III, porque él es el sucesor de Juan Pablo II y trabajó de muy cerca con él como uno de los guardianes de la fe católica y de los postulados católicos, Benedicto XVI, él se pone el nombre de Benedicto y no de Juan Pablo. Se pone 16 porque ha habido 15 Benedictos anteriores. Se pone Benedicto XVI. Benedicto XV fue un papa de principio del siglo pasado, cuando la Primera Guerra Mundial. El papa que le tocó administrar la iglesia cuando empezó la Primera Guerra Mundial y cuando terminó. El papa de la paz, de la unidad, de la concordia. Y él se pone ese nombre de Benedicto XVI. Pero Benedicto XVI, benedictino o Benito, fue el que fundó la iglesia en Alemania, de donde es este papa. O sea que miren cómo este papa le da seguimiento a esos acontecimientos históricos y es fiel. Y yo no le puedo hablar del estudio del escudo de este papa, porque cada papa se diseña su propio escudo, su propia simbología de lo que para él significa el poder católico y el compromiso católico. Y yo les invito a buscar el escudo del Papa Benedicto XVI para que ustedes vean los valores que él toma en cuenta. Ustedes se van a encontrar con el oso, con un oso, se van a encontrar con un etíope, se van a encontrar con las cruces del que simbolizan la Iglesia Católica, y cada uno de esas figuras tiene una explicación en ese escudo. Las armas, porque él quería proyectar un papa fuerte. ¿Por qué quería proyectar un papa fuerte con autoridad? Porque su naturaleza no es esa. La naturaleza de Benedicto XVI es la contemplación, es la reflexión, son las ideas, es la teoría. El Vaticano en la práctica no tiene nada que ver con eso. Eso es un centro de poder y ahí viene el conflicto. ¿Por qué Benedicto XVI escoge la decisión de renunciar? Busquen a Celestino V, un papa que renunció
por la misma condición y por la misma situación que Benedicto XVI renuncia ahora, porque no tenía el control del poder vaticano. Pero este lo hizo en el 1290 y pico. Entonces el Papa mira el ejemplo de Celestino V y renuncia, porque el Papa, su carácter no es para pelear por el poder ni por el dinero, es para promover la fe católica, pero el Vaticano no es eso. El Vaticano es un centro de poder fáctico. Entonces ahí hay un tipo que se llama Tarcio Pietro Bertone, que es el secretario de Estado del Vaticano, el camarlengo, el que está encargado del Vaticano ahora mismo. Y el tipo le montó una conspiración. Entonces, el mayordomo del Papa, que quiere al Papa de verdad, le dice al Papa: mira, Bertone te está por joder, Benedicto, ten cuidado con ese tipo. Y Benedicto no le hace caso porque tiene 85 años. No puede bregar con toda esa vaina ya. Un hombre enfermo. Y entonces Benedicto no le hace caso a Paolo Gabriel, el mayordomo. El mayordomo se asocia con el encargado de informática y con el secretario personal del Papa, apellido Wilson, y filtran los documentos de todas las cartas que le mandan al Papa diciéndole que Bertone le tiene una conspiración montada. ¿Para qué? Para que cuando el Papa muera, porque ya tiene 85 y está cada día más cerca de la muerte, él quedase con el control del Vaticano, inclusive aspirar a ser Papa. ¿Qué hace Benedicto? Dice, coño, estos tienen razón, estos tigres. Bertone me quiere joder. Inclusive en una de las comunicaciones hay uno de los papas, de los arzobispos, específicamente Paolo Romeo, el de Sicilia, que habla de una conspiración para matar al Papa y sale a buscar apoyo internacional, y esa comunicación se le envía el cardenal colombiano. ¿Qué hace el Papa? El Papa dice, bueno, déjame yo tumbarle el muñeco a estos tigres que me quieren joder. Entonces el Papa hace así, ¡pam!, y renuncia. Ya las tramas que se habían urdido se caen, porque ahora hay que escoger un nuevo Papa sobre la base de un acontecimiento inesperado. Puede ser que el Papa quiera influir, porque ya todos esos cardenales nuevos que van a votar, la mayoría lo puso él, y puede ser que él tenga control, pero ya el Papa no manda. Rey muerto, vive el rey. Entonces, ya esos cardenales se orientan por otros intereses, porque ya Benedicto XVI, a partir del 28 de febrero, es historia. Busquen el modelo de Celestino V. El Papa se va a quedar viviendo dentro del Vaticano, igual que Celestino V se quedó viviendo dentro del Vaticano. El Papa renuncia porque no tenía control del Vaticano, igual que Celestino V, que no tenía control del Vaticano. Y lo utilizaban, lo manipulaban desde el punto de vista de las decisiones que podía tomar. Y también a Benedicto XVI lo están manipulando en función de las decisiones que toma. No es un guerrero, no es un hombre de armas tomar, no es un líder, es un carismático, es un reflexivo, es un intelectual, es un teórico, es un hombre de fe y de contemplación. No quiere administrar poder, no le interesa esa vaina, no le interesan esas intrigas, pero quizás esté creando las condiciones para un Papa nuevo, un Papa que tenga ¿cuáles características? La de Obama, liderazgo responsable. Un Papa que cuando venga un pedófilo, un violador de niños, no le dé dinero para que se salve de la cárcel, al contrario, que lo excomulgue, que lo bote como un perro de la iglesia y le diga a la justicia, hagan lo que ustedes quieran con esa vaina, y no lo proteja como hizo Ratzinger, por miedo, por temor, porque un hermano de él estaba metido en la vaina. De modo que ojalá que venga un Papa en marzo que entienda que vivimos en una época basada en tecnología, que promueva la transparencia en el Vaticano, que Dios no puede promover la intransparencia y la oscuridad, tiene que ser todo transparente. Ellos no pueden estar acumulando dinero, tienen que promover la fe, la buena relación entre los hermanos. Y el Vaticano es todo lo contrario, señores, a lo que predica. Vamos a ver qué nos espera después de la renuncia de Benedicto. Tomen en cuenta lo que les digo,
La religión es importante por dos cosas. Por lo que usted pueda creer, que yo eso lo respeto por encima de cualquier cosa, y por el rol que juegan en la sociedad. Ese rol moral y ético que juega la religión en la sociedad, advirtiendo de que si usted se porta mal, se va para el infierno. Ese rol es fundamental y tenemos que preservarlo. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, ¿qué tiene que ver BMW con uno de los mayores actos de corrupción que recuerde la humanidad? Ustedes verán cómo algunas fortunas se pueden lavar a través del tiempo y por qué nosotros decimos que el derecho penal no sirve para combatir la corrupción y tenemos que buscar formas alternativas y efectivas de hacerlo. Volvemos en breve. Banco Popular presenta Breve de Noticias Económicas en Telenoche. Banco Popular presentó Breve de Noticias Económicas en Telenoche. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura, si es de Popular mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine yo pago feliz, por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, swing, farmacias, swing, colmados, swing, y pasa. Swing, swing, swing. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Swing.